Quiero hacer una oración con ustedes. Denme un minuto de pie. Le prometo que va a ser muy poco este momento que van a estar. La alabanza. Wow. Mi tema hoy está relacionado con la alabanza. Pero oremos a Dios. Buen Dios y Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta oportunidad de estar en tu casa, para recibir, para darte, para estar en comunión, Señor, para alegrarnos. En el nombre de Jesús, bendice a cada una de las personas aquí en la iglesia. Gracias porque nos hemos gozado a través de la alabanza, Señor, y ahora lo haremos a través de tu palabra, en tu presencia que nos habla, que nos llena de gozo y de amor, Padre. Y a las personas que verán esto a través de las transmisiones también, que llegue esta palabra que lo necesita y que, Señor, se goce y también la ponga por obra junto con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, hermanos, dije que sería breve. El Salmo 84, fíjense un poco la alabanza, alabar a Dios. Quiero decirle que me encanta el ministerio de alabanza que tenemos aquí. Wow. A veces Pastor Marvin y yo platicamos y llegamos a la conclusión que deberían de estar en un concierto. Pero si están en un concierto, ¿quién va a cantar aquí? No, mejor que se queden aquí, ¿verdad? Venir a la iglesia, venir al templo, a la reunión y entonar un canto es alabanza, ¿sí? No quiero que se confundan. Eso es venir y alabar a Dios. Wow. Y a veces hay cantos que nos llenan, ¿sí o no? Y que nos hacen derramar lágrimas. Y ¿sabes qué es lo más importante? Se te olvidan las penas, se te olvidan los problemas, porque estás en alabanza a Dios. Salmo 84:4 ya lo tiene. Bienaventurados los que habitan en tu casa. Amén, así dice. Amén. Perpetuamente te alabarán. Y cuando dice perpetuamente, dice perpetuamente. Cuando empezaba. Y luego una vez fui al panteón y decía perpetuidad. ¿Quién va a venir a sacar a este? Decía yo. Es que ya estaba ahí de planta, rogando ahí, ¿quién sale? Y me fui al diccionario. Decía, permanente, que ahí va a estar. Y es que David, recuerden que David venía venía de ser pastor de ovejas, cuidaba ovejas. Y algo tenía David que alababa a Dios. ¿A poco alababa a Dios porque era el rey? No, alababa a Dios desde que estaba allá. Dice la escritura que danzaba y se comparaba, decía, así como los corderos brincan, él también brincaba y le daba la gloria a Dios. No tenía una etiqueta de rey. No necesitas una etiqueta para alabar a Dios. Él alababa, él le adoraba. Entonces había una tragedia antes de su reinado, pues Saúl, el rey Saúl, ese sí tenía una etiqueta. Se le viene el problema, la guerra con los filisteos. Consulta, ¿voy o no voy? No tenía que ir, tenía que esperarse, y decide ir a la guerra. Y no solamente decide ir a la guerra, sino que se lleva el arca del pacto. Y no solo pierde la guerra, sino que además le quitan el arca del pacto. El sacerdote se infarta, la nuera que estaba embarazada da a luz prematuramente, y otra tragedia. El arca del pacto representaba la gloria de Dios, la presencia de Dios. Por lo tanto, cuando David regresa y busca el arca del pacto y la ubica, él pone a levitas, a las personas indicadas. Yo estoy seguro que David en el deseo de su corazón anhelaba él estar en la presencia de Dios, en el arca del pacto, para alabarle. Y sabes una cosa, no podía. Él tenía que poner a levitas, tenía que establecer, a lo mejor había turnos, no sé, recuerden que eran vigilias, a lo mejor eran
3, 4 personas alrededor del arca, y le adoraban, una vigilia, y entraban otros, una cadena de alabanza. Y qué importante era alabar a Dios. Hoy en día mucha gente dice: ay, si Dios me sanara, ay, si Dios hiciera esto, como un punto de referencia así nada más. Los jóvenes ante la amenaza del rey Nabucodonosor le dicen: si no adoran, los voy a echar al horno de fuego. Y ellos dicen: no voy a adorar, no vamos a adorar. Al Dios al que servimos puede librarnos, y si no nos libra, no vamos a adorar a Dios. ¿Se fija? Estaban dispuestos. Y a veces el creyente hoy en día está condicionando la alabanza a Dios. No. Antes de que haga algo Dios por nosotros, que ha hecho mucho, es digno de alabanza, es digno de exaltarle, es digno de adoración. Amén. Así es. Antes de que Dios haga algo por ti, ¿sabes qué? Dale la gloria a Dios, dale la alabanza. La gente viene a los pies de Cristo, venemos. Ay, no te hagas, Enrique. Venemos a los pies de Cristo por una necesidad. ¿O hay alguien que haya venido así nada más? No, yo quiero entregar mi vida a Cristo. No, hombre, tenemos que pasar por situaciones adversas. Y se nos olvida que Dios es digno de alabanza, digno de exaltación. David lo sabía y dice: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Lea el libro de los Salmos y la palabra alabanza, no, hombre, está escrita cualquier cantidad de veces. Muchas veces está escrito: alábale porque él vive. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza estará de vez en cuando, no, de continuo en mi boca. Abre tu boca para adorar a Dios. Y vamos a ver algunas razones. Ya les dije que, bueno, no era en David no era una situación por etiqueta, ni mucho menos. Entiendo que a veces el liderazgo en el pueblo de Israel tenía que notarse mucho, las autoridades tienen mucho que ver. En cualquier casa, si en tu casa tú te levantas temprano, hablando de los varones, ¿sí? Te levantas temprano, tus hijos van a seguir tu ejemplo. Si tus hijos ven que buscas a Dios, van a buscar a Dios. Entonces, lo mismo a nivel nación, el rey tenía que buscar a Dios. Sin embargo, David, aunque no lo era, ya alababa a Dios. La cabeza tiene mucho que ver cuando empieza el líder. Si bien es cierto, otra vez les digo, la alabanza aquí en la iglesia es importante, pues allá afuera en nuestra vida cotidiana mucho mejor. Qué bueno que levantas tus manos. A veces no concuerda la alabanza de lo que estamos cantando con lo que estamos haciendo. ¿Se ha fijado? Posiblemente está un canto que dice: levanto mis manos, y las manos acá abajo. Sí. O así. Y levanta tus manos. Cuando levanto mis manos, y no concuerda. Debe de ir lo que hay en nuestro corazón con nuestra mente, con nuestros hechos. Alabar a Dios. ¿Cómo alabamos a Dios? ¿Con disposición? ¿Cómo lo hacía David? A lo mejor era espontáneo. Ahora, ¿por qué alabamos a Dios? Otra vez, porque ya ha hecho mucho, ha hecho demasiado. Bueno, por ejemplo, el Salmo 103, apenas me estoy introduciendo, si no quiere no lo busque. Pero mire, ¿qué dice el Salmo 103? Bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todos tus pecados.
Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Pero eso es ya lo que ha hecho. Y otra vez Dios ha hecho mucho por nosotros. ¿Se fija? Razones ya tenemos, motivos ya tenemos. No necesitamos que Dios haga algo para alabarle. Qué triste es que el pueblo de Dios condicione la alabanza al Señor. No estamos para eso. No estamos para condicionar. Punto número 1, porque ya quiero empezar. Quiero que vaya conmigo a Isaías 43:21. Fuimos creados para alabanza de su nombre. Ay, mira qué dice. Pon atención a esas palabras. La palabra clave de nuestra enseñanza esta mañana es alabanza. Este pueblo fue creado para mí. Mis alabanzas, ¿qué? Publicará. El pueblo de Israel se había desviado. Si en su casa a manera de tarea lee el contexto, el antetexto, el posttexto, es decir, las citas después. ¿Sabes por qué? Me gusta esta frase, porque un texto bíblico sin el antetexto y el posttexto no es más que un pretexto. Por eso tiene que irse a leer. Y como dice después, ya que está ahí, sígale leyendo y se va a dar cuenta. No, hombre, que dice que adoraron a Baal, que se inclinaron ante otros dioses, cuando fueron creados para alabar a Dios. El pueblo de Dios, nosotros, la iglesia, hoy en día tenemos que estar conscientes que fuimos creados para alabanza de su nombre. No pierdas el rumbo, no pierdas el propósito de lo que fuiste creado, alabar a Dios. Amén, amén. Cuando nos metemos en la cabeza el propósito, es más fácil entender las situaciones. ¿Cuántas de las veces se pierde el rumbo y perdemos el propósito? ¿A qué venimos a la iglesia? A alabar a Dios. Pero ¿qué vivimos allá afuera? Nuestra vida tiene que ser una alabanza al Señor. No necesitas levantar tus manos allá arriba. Por ejemplo, cuando te alejas del pecado, estás alabando a Dios. Le compartes a alguien de Cristo, estás alabando a Dios. No te guardes esas cosas. De paso, pon tu radio en la estación que a ti te plazca y pon una. Porque fuimos creados para alabarle. A todos nos gusta, por ejemplo, ahora ponme, hermano, 1 Pedro 2:9. No, pues wow, nos gusta. Más vosotros sois, ¿qué somos? Etiquetas, ahí está, pues aquí no, ¿verdad? ¿Qué dice? Ayúdame a contarlos. Sois 1, linaje escogido. 2, real sacerdocio. 3, nación santa. 4, pueblo adquirido por Dios. Pero el propósito es para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es una alabanza cuando tú dices, ¿sabes qué? Las virtudes de Dios. ¿Qué es Dios? Es justo, Dios es santo, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Eso es una alabanza a Dios. Y estamos puestos en esta tierra. La iglesia fue establecida para exaltar el nombre del Señor. Porque fuimos creados para alabanza de su nombre. Y el pueblo de Israel se inclinó a adorar a Dios. Ay, hermano, eso no puede pasar ahora. Eso puede pasar hoy en día. Si no tienes el cuidado de darle la gloria a Dios. Está bien. Puede que no te inclines a dioses ajenos. El problema no es que dejes que lo hagas hacia allá, hacia el mundo. El problema es que dejes de alabar a Dios, porque Él es digno de la alabanza, porque fuimos creados para alabarle. Alguien me preguntaba, ¿qué va a ser de la eternidad? Para muchos es aburrido, pues, estar en la presencia de Dios. Imagínate, y si no somos capaces de estar aquí 1, 2, 3 horas, hoy es el tiempo de que empecemos a alabarle a Dios, reconociendo su grandeza. Una alabanza, ¿sabes una cosa? Sin condiciones. Una alabanza porque entendemos
que para eso fuimos creados. Alguien dijo, no puedo con mi hijo. Pues tenía de 13, 12, 13 años, cuando los cuerpos son, pero que no los aguantan, no se aguantan ellos solos. Wow. Pero como padres fuimos creados para eso, para formar nuestros hijos. Así es que no digas no puedo. Y tampoco digas no puedo alabarle, porque esta prueba, porque esta lucha, porque no. Fuiste creado para alabar al Señor, no importan las condiciones. Por eso es que tienes que levantar tus manos y decirle gracias, Señor. Amén. Punto número 2. Vaya conmigo a 2 de Crónicas 20:22. Y quiero decirle, mire, Amón y Moab, pueblos de alrededor, se unen, se ponen de acuerdo para atacar al pueblo de Israel, a Judá, a la tribu de Judá. Y eran muchos, pues 2 pueblos, y estos recuerden que solamente era una tribu. ¿Se los llevaban en número? Pues claro. ¿Tiene miedo? La Biblia dice que lea todo el capítulo y dice que pide consejo, consulta con un tal Jaciel, por cierto. Ahí encontré otra vez el nombre de mi hijo. Pero dice, pide dirección, y mira qué hermoso. Dice, y cuando comenzaron a entonar cantos de ¿qué? ¿De quejas? No, cantos de alabanza. Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos, que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. ¿Dónde está la lucha del pueblo de Israel? ¿Dónde? No existía tal lucha. ¿Cuál era el trabajo del pueblo de Israel? Alabar a Dios. Y tú hoy en día tienes que dejar de luchar contra todo para dedicarte a alabar al Rey, para dedicarte a exaltar al Rey, porque en Él está la victoria. Punto número 2, la alabanza nos da la victoria. Amén. Tienes que dejar de luchar. Hoy en día, ¿qué de moda está eso? ¡Ay, guerra espiritual! ¡Vamos a hacer guerra espiritual! Y yo encuentro en la Escritura que el Señor nos está llamando a alabarle, a adorarle. Ahí está escrito, no estoy inventando nada. Que te dediques a exaltar el nombre del Señor, porque Él va a pelear tu batalla y te va a sacar adelante, y además te va a dar la victoria. Amén. Por eso es que tienes que anunciar a pelear. ¿Dónde está la lucha? La lucha es de Jehová. Él peleará por ti como poderoso gigante. Tienes que renunciar a estar peleando. No tiene caso que luches contra el diablo, porque el diablo ya fue derrotado en la cruz del Calvario. Amén, así es. Ahora la victoria es tuya, y dedícate a alabar a Dios. Dedícate a darle la gloria. Lo demás está de más. No pierdas el tiempo. Cuando tú alabas a Dios, Dios ya tiene preparada tu victoria. Dios ya tiene preparada tu bendición. Solamente dedícate a alabarle a Dios. Dios quiere bendecir tu vida, pero tú necesitas adorar el nombre del Señor, sea cual sea la situación. En medio de la escasez, en medio de la enfermedad, Dios quiere bendecir tu vida, pero tú tienes que alabarle. Amén, tú tienes que dedicarte a exaltar el nombre del Señor. Y existe la lucha, existe la victoria a través de la alabanza. Amén. Quiero que siga consciente. Preocupa de tener el altar. Yo no sé cuántos tengan su altar en su casa. No quiere decir que van a construir ahí algo así como aquí. Su altar es un momento en el cual ustedes les dicen a sus hijos: vente, vamos a leer, aunque sea una cita, y vamos a orar a Dios. Tú tienes que llenar tu altar de alabanza a Dios. Tú tienes que llenar tu altar de adoración al Señor. Piensa un poco, por ejemplo, en el pueblo de Israel. Wow. En Babilonia les decían: canten los cantos. Una manera de burlarse, evidentemente. Cántenos. A ver, ¿por qué no cantan alabanzas?
¿Y qué decían ellos? ¿Cómo voy a cantar? Jerusalén está destrozada y nosotros cautivos. Oh, si Jehová volviera de la cautividad. Es condicionar a Dios. Ustedes todos sabían que las alabanzas del pueblo de Dios se oían hasta otros pueblos. Y el pueblo de Dios estaba frustrado, pero necesitábamos alabar a Dios. Necesitaban alabar a Dios. Hoy en día, en aquel entonces el altar estaba destruido. No quedó piedra sobre piedra. No había nada. ¿Qué había? No había nada. El altar destruido. Y Dios restaura el altar. ¿Qué falta? La alabanza del pueblo de Dios. Alábale. Dale la gloria a Dios. Porque la alabanza, punto número 3, cambia la situación. Vaya conmigo al libro de los Hechos, en el capítulo 16, verso 25. ¿Cuántos han escuchado la frase, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa? Hechos 16, 32. Bueno, pues esta es la historia que antecede a esa frase. La alabanza cambia la situación. Con tu alabanza cambia todo. Mira, ahí está ya la cita donde nos vamos a basar este tercer punto, ¿sí? Pero la historia dice que fueron a un lugar, Pablo y Silas. Wow, llegan y pues una mujer los invita a su casa, entre otras cosas. Pero cuando iban al lugar de la oración, una mujer, una muchacha con espíritu de adivinación iba atrás de ellas diciendo: estos son siervos del Dios viviente que anuncian la salvación. Hasta ahí todo estaba bien. Pero como sabían de dónde venía, Pablo se molesta, voltea y la reprende. Y sabes una cosa, esas situaciones de adivinación, en primer lugar, no le agradan a Dios. Pero había quien les producía dinero, ganancias deshonestas. ¿Y sabes qué? Al ver los dueños que se les acababa su manera de hacerse ricos, dijeron: estos son judíos y así, y así, y así, cárcel. Imagínate. Bueno, en primera, haciendo la voluntad de Dios. ¿No crees que porque andas bien estás exento de problemas? ¿Sí? O sea, métete eso en la cabeza. Sí, existe el Salmo 91, yo creo lo que dice. Pero cuando haces las cosas bien, es cuando más problemas te vienen. Imagínate un caso. A mí en lo personal, yo poco fui a la cárcel. Yo no, la verdad sí. Yo pocas veces fui a la cárcel a predicar. Nunca caí preso. Nunca caí preso por nada. Espérame. No. Fui varias veces a predicar. Nunca. Y sabes una cosa, un día nos citaron a las 4. A la hora no importa. A uno bien valiente. Si a veces las apariencias engañan, llega y nos pedían la credencial, una identificación. Llega y la deja ahí y se mete. No, y empezó: estos impuntuales, ¿sabe qué? Bueno, ella se metió y ella estaba platicando con los que se arrimaban con uno al lado. No, pues ahí vamos, yo hasta con miedo y renegando. Entonces, así iba, la verdad. Llego, igual, entrego íbamos un grupo de 8. No, pues ya entramos, tuvimos un culto allá adentro, la capilla y todo. ¿No? Algunos entregaron su vida a Cristo, pero cuando salimos 9, porque uno ya estaba allá adentro. No, el guardia hizo un escándalo, pasó revista a todos los presos y todo. Y el otro, como no tenían el paquete de la identificación, lo detuvieron y lo llevaron para adentro. No, ahí va a ver, así. ¿Le dio un miedo? ¿Por qué tienes miedo? Bueno, pues yo ya, a mí dame mi credencial, le dije, porque yo ya me voy. Que se haya arreglense con él. Bueno, no, vamos a esperar aquí, vamos a orar. Ok, bueno, ya los esperamos y ya
Él explicó, pues es que cuando yo entré, así, ya le entregan su iglesia, no le vaya a hacer. Jamás volvió a ir a la cárcel. Jamás regresó. Entonces, que yo estoy haciendo bien las cosas. Está bien. Lo mismo le pasó a peor cosa. A estos los detuvieron. Y estaban encarcelados. Todo el mundo cree que porque andamos predicando, porque hacemos el video. No, hombre, ahí está el caso. Pero, ¿qué hicieron? Vamos a ver qué hicieron. Pero a medianoche, ¿qué haces a medianoche? Dice, el canto era la 1 de la madrugada. Y yo buscaba el rostro del Señor, lo que buscaba era la almohada, estaba bien dormido. Pero estos hombres, pero a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Sabes una cosa? Su alabanza no era aquí entre nosotros, así. Te daré lo mejor de mi vida. No, hombre, cantaban fuerte tanto que los presos los oían. ¿Cómo es tu alabanza? ¿Aquí en silencio? ¿Te da vergüenza? Ahora, quiero ir al versículo que sigue. Y dice,